Ayer fueron preciosas las palabras del Papa durante la homilía, ese encuentro que tuvo con los nuevos cardenales. Les dijo, sois cardenales, quicios, estáis en la Iglesia de Roma, pero la Iglesia de Roma es la que preside la caridad, con lo cual toda vuestra dignidad tiene que ser una dignidad desde la caridad. Ser cardenal, les decía, es una dignidad, pero no es honorífica, no es una condecoración, sino un punto de apoyo para la comunidad. Fue muy bonito porque además la lectura que se hizo ayer fue la lectura que se lee normalmente en todas las bodas, ¿no? Que es la lectura de San Pablo a los Corintios, porque hablaba el Papa precisamente de esa iglesia que preside la caridad y que ellos sean los maestros del amor a los demás, ¿no? Y luego dijo una cosa al final de la celebración muy bonita que están resaltando, ya veo yo, todos los medios de comunicación, que hablaba del peligro mortal de la ira acumulada, ¿no? Que te hace llevar todas las cuentas del mal, ¿no? La ira momentánea, decía el Papa, se pasa rápido, pero el rencor no se pasa y hay que pedir a Dios que nos libre de ese rencor. Pues ojalá que sea verdad, ¿no? Sobre todo cuando iniciamos la celebración de la Eucaristía Dominical, pues que tenemos que sentirnos espoleados para cambiar, o sea, tenemos que ponernos en las manos de Dios, y si no, nuestra vida pues es bastante calamitosa, o sea, es un desastre. Vemos ya cómo están los nuevos cardenales para concelebrar esta Eucaristía, pues que vienen de México, de Panamá, de Italia, de Cabo Verde, de Tailandia, de la Polinesia. Aquí tenemos a uno que viene de un laico de la Polinesia, evidentemente. Tenemos representantes de otros credos. Pero empieza la celebración de la Eucaristía. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo onnipotente, che peccare in tentazione, ergo opere omnis, mi culpa nostra. Io precordiata Maria, omnis angelos et vofra, orare Domino. Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Amen. El Kyrie y a continuación el Gloria por la Capilla Sixtina. Tenemos aquí al maestro Palombela, que es quien lleva este coro y que nos deleita en todas estas celebraciones del Vaticano.
Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos con la liturgia de la palabra. Recordamos que estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario. Son las lecturas de hoy domingo, no son lecturas extraordinarias con motivo del consistorio de creación de nuevos cardenales. Y esta primera lectura se leerá en lengua española. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón el sacerdote o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Verbum Domini. Es el Salmo 31. Tú eres mi refugio. Me rodeas de cantos de liberación. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, ho detto confesserò al Signore le mie iniquità. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero.
Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de primera epístola En lengua portuguesa, la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Como eu sou de Cristo. Seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. In illo tempore venit ad Iesum leprosus deprecanseum, et genuflectens et dicensei,
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Hemos escuchado las lecturas y ahora pues es el momento de escuchar al Santo Padre en la homilía que se va a dirigir a todos nosotros. Nos va a hablar pues de ese misterio tan bonito de cómo el Señor curó al leproso. Se dirigirá de una forma especial, suponemos, a los cardenales, a los nuevos cardenales que han sido creados ayer por la mañana y que tuvimos también la oportunidad de presenciar. Escuchamos al Santo Padre. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La compasión de Jesús, ese padecer que lo acercaba a cada persona que sufre. Jesús se da completamente, se involucra en el dolor y en la necesidad de la gente, simplemente porque Él sabe y quiere padecer porque tiene un corazón que no se avergüenza de tener compasión. No podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, descampado. Esto significa que además de curar al leproso, Jesús ha tomado sobre sí la marginación que la ley de Moisés imponía.
Jesús no tiene miedo del riesgo que supone asumir el sufrimiento del otro, pero paga el precio. La compasión con todas las consecuencias. La compasión lleva a Jesús a actuar concretamente, a reintegrar al marginado. Y estos son los tres conceptos claves que la Iglesia nos propone hoy en la liturgia de la palabra. La compasión de Jesús ante la marginación y su voluntad de integración. Marginación. Moisés, tratando jurídicamente la cuestión de los leprosos, pide que sean alejados y marginados por la comunidad, mientras dure su mal, y los declara impuros. Imaginad cuánto sufrimiento y cuánta vergüenza debía sentir un leproso, físicamente, socialmente, psicológicamente, espiritualmente. No es solo víctima de una enfermedad, sino que también se siente culpable, castigado por sus pecados. Es un muerto viviente. Como si su padre le hubiera escupido en la cara. Además, el leproso infunde miedo, desprecio, disgusto, y por eso es abandonado por los propios familiares, evitado por las demás personas, marginado por la sociedad. Es más, la misma sociedad lo expulsa y lo fuerza a vivir en lugares alejados de los sanos, lo excluye. Y esto hasta el punto de que si un individuo sano se hubiese acercado a un leproso, habría sido severamente castigado y muchas veces tratado a su vez como un leproso. Es verdad, la finalidad de esa norma era la de salvar a los sanos, proteger a los justos, para salvaguardarlos de todo riesgo y marginar el peligro, tratando sin piedad al contagiado. Así, en efecto, exclamó el sumo sacerdote Caifás. Conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Integración. Jesús revoluciona y sacude fuertemente aquella mentalidad cerrada por el miedo y recluida en los prejuicios. Él, sin embargo, no deroga la ley de Moisés, sino que la lleva a plenitud, declarando, por ejemplo, la ineficacia contraproducente de la ley del talión, declarando que Dios no se complace en la observancia del sábado, que desprecia al hombre y lo condena, o cuando ante la mujer pecadora no la condena, sino que la salva de la intransigencia de aquellos que estaban ya preparados para lapidarla sin piedad, pretendiendo aplicar la ley de Moisés. Jesús revoluciona también las conciencias en el discurso de la montaña, abriendo nuevos horizontes para la humanidad y revelando plenamente la lógica de Dios. La lógica del amor que no se basa en el miedo, sino en la libertad, en la caridad, en el sano celo y en el deseo salvífico de Dios. Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Misericordia quiero y no sacrificio.
Jesús, nuevo Moisés, ha querido curar al leproso, ha querido tocarlo, ha querido reintegrarlo en la comunidad, sin autolimitarse por los prejuicios, sin adecuarse a la mentalidad dominante de la gente, sin preocuparse para nada del contagio. Jesús responde a la súplica del leproso sin dilación y sin los consabidos aplazamientos para estudiar la situación y todas sus eventuales consecuencias. Para Jesús, lo que cuenta sobre todo es alcanzar y salvar a los lejanos, curar las heridas de los enfermos, reintegrar a todos en la familia de Dios. Y eso escandaliza a alguno. Jesús no tiene miedo de este tipo de escándalo. Él no piensa en las personas obtusas que se escandalicen incluso de una curación, que se escandalizan de cualquier apertura, a cualquier paso que no entre en sus esquemas mentales o espirituales, a cualquier caricia o ternura que no corresponda a su forma de pensar y a su pureza ritualista. Él ha querido integrar a los marginados, salvar a los que están fuera del campamento. Son dos lógicas de pensamiento y de fe. El miedo de perder a los salvados y el deseo de salvar a los perdidos. También hoy sucede que nos encontramos en la encrucijada de estas dos lógicas. La de los doctores de la ley, o sea, alejarse del peligro apartándose de la persona contagiada, y la lógica de Dios, que con su misericordia abraza y acoge, reintegrando y transfigurando el mal en bien, la condena en salvación y la exclusión en anuncio. Estas dos lógicas recorren toda la historia de la Iglesia. Marginar y reintegrar. San Pablo, dando cumplimiento al mandamiento del Señor de llevar el anuncio del Evangelio hasta los extremos confines de la tierra, escandalizó y encontró una fuerte resistencia y una gran hostilidad, sobre todo de parte de aquellos que exigían una incondicional observancia de la ley mosaica, incluso a los paganos convertidos. También San Pedro fue duramente criticado por la comunidad cuando entró en la casa de Cornelio, el centurión pagano. El camino de la Iglesia desde el Concilio de Jerusalén en adelante es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y el de la integración. Esto no quiere decir menospreciar los peligros o hacer entrar los lobos en el rebaño, sino acoger al hijo pródigo arrepentido, sanar con determinación y valor las heridas del pecado, actuar decididamente, remangarse y no quedarse mirando de forma pasiva el sufrimiento del mundo. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre, y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. El camino de la Iglesia es precisamente el de salir del propio recinto para ir a buscar a los lejanos en las periferias de la existencia. Es el de adoptar integralmente la lógica de Dios, el de seguir al Maestro que dice: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Curando al leproso, Jesús no hace ningún daño
al que está sano. Es más, lo libra del miedo. No lo expone a un peligro, sino que le da a un hermano. No desprecia la ley, sino que valora al hombre, para el cual Dios ha inspirado la ley. En efecto, Jesús libra a los sanos de la tentación del hermano mayor y del peso de la envidia y de la murmuración de los trabajadores que han soportado el peso de la jornada y el calor. En consecuencia, la caridad no puede ser neutra, aséptica, indiferente, tibia o imparcial. La caridad contagia, apasiona, arriesga y compromete, porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. La caridad es creativa en la búsqueda del lenguaje justo para comunicar con aquellos que son considerados incurables y por lo tanto intocables. Encontrar el lenguaje justo. El contacto es el verdadero lenguaje. El mismo lenguaje afectivo que transmitió al leproso para curarlo. ¿Cuántas curaciones podemos realizar y transmitir aprendiendo este lenguaje de contacto? Era un leproso y se ha convertido en mensajero del amor de Dios. Dice el Evangelio, pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. Queridos nuevos cardenales, esta es la lógica de Jesús. Este es el camino de la Iglesia. No solo acoger e integrar con valor evangélico a aquellos que llaman a la puerta, sino salir, ir a buscar, sin prejuicios y sin miedos a los lejanos, manifestándoles gratuitamente aquello que también nosotros hemos recibido gratuitamente. Quien dice que permanece en Cristo debe caminar como Él caminó. La disponibilidad total para servir a los demás es nuestro signo distintivo. Es nuestro único título de honor. Y pensad bien, en estos días en cual habéis recibido el título cardenalicio, invoquemos la intercesión de María, Madre de la Iglesia, que ha sufrido en primera persona la marginación causada por las calumnias y el exilio, para que nos conceda el ser siervos fieles de Dios. Que nos enseñe ella, que es la Madre, a no tener miedo de acoger con ternura a los marginados, a no tener miedo de la ternura y de la... Muchas veces tenemos miedo de la ternura, a no tener miedo de la ternura y de la compasión, que nos revista de paciencia para acompañarlos en su camino, sin buscar los resultados del éxito mundano, que nos muestre a Jesús y nos haga caminar como Él. Queridos hermanos y cardenales, mirando a Jesús y a nuestra Madre María, os exhorto a servir a la Iglesia en tal modo que los cristianos, edificados por nuestro testimonio, no tengan la tentación de estar con Jesús sin querer estar con los marginados, aislándose en una casta que nada tiene de auténticamente eclesial. Os invito a servir a Jesús crucificado en toda persona marginada, por el motivo que sea, a ver al Señor en cada persona excluida que tiene hambre,
que tiene sed, que está desnuda. El Señor que está presente también en aquellos que han perdido la fe o que alejados no viven la propia fe o que se declaran ateos. Al Señor que está en la cárcel, que está enfermo, que no tiene trabajo, que es perseguido. Al Señor que está en el leproso de cuerpo o de alma, que está discriminado. No descubrimos al Señor si no acogemos auténticamente al marginado. Recordemos siempre la imagen de San Francisco, que no ha tenido miedo de abrazar al leproso y de acoger a aquellos que sufren cualquier tipo de marginación. En realidad, queridos hermanos, sobre el Evangelio de los marginados se choca y se descubre y se revela nuestra credibilidad. Tenemos todo un reto en las palabras del Santo Padre, y no solamente se lo ha dicho a los cardenales, se lo dice a todos nosotros, ¿no? Aparte de recordarnos la imagen de San Francisco, que no ha tenido miedo a abrazar al leproso, dice: el Evangelio de los marginados se descubre y se revela en él nuestra credibilidad. Ha puesto ejemplos muy concretos de cómo tenemos que servir a los demás, ¿no? Servir al Señor crucificado en toda persona marginada, por el motivo que sea. Tenéis que ver al Señor en cada persona excluida que tiene hambre, que tiene sed, que está desnuda. El Señor está presente también en aquellas personas que han perdido la fe o que alejados no viven la propia fe. El Señor está en la cárcel, está enfermo, no tiene trabajo, es perseguido. Servir al Señor que está en el leproso, de cuerpo, de alma, que está discriminado. No descubrimos al Señor si no acogemos auténticamente al marginado. Es el momento de hacer juntos la profesión de nuestra fe católica. Domino
Hermanos queridos, unamos nuestras voces a las de Jesús para invocar del Padre salvación, vida y bendición. Es el momento de la oración de los fieles y en distintas lenguas serán. La primera, recemos por la Iglesia Santa de Dios, y en vietnamita escucharemos esta plegaria. Para que enviada a todas las gentes para anunciar el Evangelio, esté siempre animada por el amor apasionado por Jesús y por la salvación de todo hombre. Oremos por los cardenales, y está en lengua inglesa. Para que llamados a cooperar con el sucesor de Pedro, vivan una radical pertenencia y conformación al Señor Jesús, que ha derramado su sangre por amor. Invoquemos al Señor. La tercera, oremos por los legisladores y gobernantes, y será leída en lengua china. Constituidos en autoridad para guiar la suerte de los hombres, que busquen siempre el bien y la verdad, y rehuyan cualquier forma de corrupción e injusticia. Oremos por los cristianos perseguidos. En francés será leída. Que humillados por la dureza de corazón de los hombres, puedan experimentar la consolación divina y conozcan pronto días de serenidad y de paz. Y la última. Oremos por los pobres, los que sufren y las víctimas del odio. Esta última será rezada en birmano, en lengua birmana. Heridos y marcados por las vicisitudes de la historia, puedan encontrar personas amigas y buenas que reabran la vida a la esperanza. Padre bueno y misericordioso, que llamas a tus hijos de cada punto de la tierra para constituir un solo rebaño con un solo pastor, escucha nuestras plegarias y danos tu gracia. Por Cristo nuestro Señor. Y ahora entramos ya en la liturgia eucarística. Siempre es importante que nos demos cuenta en este momento de la presentación de las ofrendas, de presentarle al Señor todas nuestras intenciones. De hecho, ha habido previamente, como acabamos de escuchar, esas plegarias que se hacen al Señor pues por todas las intenciones de la Iglesia, ¿no? Siempre están los pobres, están los, como lo estamos viviendo estos días, terriblemente la tragedia de los cristianos perseguidos.
acontecimientos de la vida ordinaria que ya pues empiezan a ser tremendos atentados terroristas, el islamismo radical, como hemos tenido el ejemplo esta noche de nuevo. La verdad es que son circunstancias muy duras, ¿no? Y bueno, tenemos que pedir por intercesión, como decimos siempre, ¿no?, al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Es lo que el Señor nos decía, ¿no?, hacerlo todo en mi nombre, y el Señor pues cumplirá aquello que le pedimos, y el Señor, si nos ponemos en sus manos, pues está deseando curarnos como al leproso, ¿no? Vemos cómo esta familia se acerca al Santo Padre con el agua, el vino, que serán luego convertidos con el pan, el cuerpo y la sangre del Señor. Es una familia italiana, como nos facilitan la información, son la familia Nassi, ¿no?, que tienen esa suerte de poder incluso hablar con el Santo Padre en estos momentos. El Papa ha recordado cosas muy importantes durante la homilía, ¿no?, porque ha hablado de lo que es el camino de la Iglesia, que puede ser también nuestro itinerario para el tiempo de Cuaresma, que dentro de muy poco tiempo pues va a comenzar, ¿no? El camino es siempre el camino del Señor, el de la misericordia y el de la integración. Son dos palabras que el Papa ha querido recalcar durante la homilía, ¿no? El camino, el de no condenar nunca a nadie para siempre, y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. Salir del propio recinto para ir a buscar a los lejanos en las periferias. Esto es todo el itinerario, además del pontificado del Papa Francisco, ¿no?, salir a las periferias, y de alguna manera el nombramiento también de los nuevos cardenales que han sido creados ayer y que ya forman parte de ese nuevo colegio, del colegio cardenalicio, pues vienen de esas periferias también del mundo, ¿no?, porque hablamos de la Polinesia, hablamos de Tailandia, hablamos de Cabo Verde, en Italia, desde luego, pero también de esos pueblos de habla hispana como México, como Panamá. Bueno, pues al servir a la comunión de la Iglesia, a su colaboración leal y sincera, ¿no?, que es en el fondo el servicio de todo cardenal, ¿no?, servicio al Papa y a toda la Iglesia. El Papa también ha hablado durante la homilía de que la caridad no puede ser neutra, indiferente, tibia o imparcial. La caridad contagia, apasiona, arriesga y compromete. Aquí tenemos todo un itinerario para nuestra vida personal y comunitaria, ¿no? La caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Y unas palabras que ya son muy conocidas del Santo Padre es que el amor es creativo, ¿no? La caridad es creativa en la búsqueda del lenguaje adecuado para comunicar con aquellos que son considerados incurables y por lo tanto intocables. Ha sido desde luego una homilía muy bonita porque hemos partido del libro del Levítico, donde se condenaba a los leprosos y se ejercitaba, como propiamente es el libro del Levítico, toda una serie de normas hablando de la santidad de Dios y cómo el hombre tiene que perfeccionarse, pero cuando llega el Señor en el Evangelio lo que nos muestra es que esa presunta impureza del hombre es salvada por la misericordia del Señor cuando nos ponemos a sus pies, ¿no? Nos disponemos seguimos con la celebración de la Eucaristía, mientras vemos como el Santo Padre está incensando el altar.
Orate fratres ut meum adversum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotente. Ec nos oblatio quesumus Domine mundit et renovit, atque tuam et sequentibus voluntatem fiat causa remunerationes eterne. Esta oferta nuestra, Señor, nos purifique y nos renueve. Obtenga a quien es fiel a tu voluntad la recompensa eterna. Gracias hagamos Domino Deo nostro. Vere dignum e justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui a filios cos longe peccati crimen abstulerat per sanguine filii tui spiritusque virtute in unum a te deno congregare voluisti, ut plebs di unitate Trinitatis adunata in tue laudem sapiense multiformis Christi corpus templumque spiritus nosceretur ecclesia. Et ideo coris angelis sociati te laudamus in gaudio confitentes. Vere Sanctus et Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum Iesu Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non destinis, ut a solis ortus ad occasum oblatio munda offeratur nomine Tue. Supplices ergo te Domine te precamur, ut ec munera quae tibi sacranda de tulimus, eodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria et celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem. Et tibi gratias agens benedixit, fregitque, deditque discipuli suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
Simile modo, postquam est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedictis, dedicque discipulis suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memore sigitur Domine, eius nem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventus, oferimus Tibi gratia referentes hoc sacrificium vivum ex santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cui soluisti immolazione placari, concedi ut corpore sanguine Filii Tui reficimus, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequivaleamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua putte confidimus adiuvari. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, a tossius mundi pacem atque salutem, Ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine ed universo clero, ed omni populo acquisitionis Tue. Votis, uius familiae contibi astare voluisti ad esto propitius, omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater, miseratus coniunge, fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua pereniter sasiemure. Per Christum, Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, e divina istituzione formati,
audemus dicere. Con estas palabras el Papa nos invita a rezar el Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, y ahora el Papa recuerda lo que Jesús dijo a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Es el momento el momento de la paz. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Es el momento de un intercambio de paz, y sobre todo en un mundo en el que, como vemos todos los días, parece que no quiere la paz. En el fondo del corazón humano va buscando paz en todo lo que hace, en todo lo que realiza, ¿no? Porque vamos buscando a Dios, siempre, lo queramos o no, ¿no? O de forma consciente o de forma inconsciente, pero el hombre busca a Dios porque busca la felicidad absoluta, ¿no? Pero hay muchos obstáculos, hay muchas tentaciones y muchas veces pues caemos en la desgracia del error, del pecado y de los conflictos. Y ahí empieza todo. Por eso necesitamos pedir perdón, necesitamos ser perdonados y necesitamos buscar la paz. Y solamente en Cristo se dan la cualidad de la paz auténtica, ¿no? Que recordemos siempre esas palabras del Maestro, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. Pues para que todos vosotros que estáis participando en esta celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias por los nuevos cardenales, el Señor también os bendiga, os dé la paz, y que participando asiduamente de la Eucaristía podamos acercarnos mucho más a ese proyecto que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Ser gentes de paz. Cuando uno se encuentra con alguien que es pacífico, pues tiene ganas de ser mejor, porque así se acerca más al Señor. Cuando uno se encuentra con alguien que da mucha paz, pues uno se interroga y dice: ¿qué le da a este hombre el tener, o a esta mujer, ¿no?, el tener esa cualidad pacífica, ¿no? Y uno se interroga por el Señor. Con lo cual, acerquémonos al altar, que nos vayamos cada día más incorporando al Señor, y así Él nos garantice ser verdaderamente gente de paz, ¿no? Y donde haya odio, pues pongamos la paz. Así nos lo decía también el Santo Padre al finalizar la homilía, ¿no? Que tenemos que ser gente que toque a los demás, gente que sea muy tierna con el prójimo, ¿no? Darnos a los demás, que recordemos siempre la imagen de San Francisco, que no tuvo miedo de abrazar al leproso, de acoger a los que sufren cualquier tipo de marginación. Pues en estos tiempos tan convulsos y tan llenos de conflictos, pues que nos llenemos del Señor. Beati che al cenenani vocati sunt.
Pues durante la comunión vamos a recordar estos acontecimientos que han tenido lugar con la apertura del consistorio estos días, ¿no? El jueves fue la apertura y el Papa recordó que la reforma perfeccionaría aún más la identidad de la misma curia romana, que en el fondo es ayudar al sucesor de Pedro en el ejercicio de su oficio pastoral para el bien y el servicio de la Iglesia. En estos días se han estado trabajando esos documentos, las instrucciones de ese consejo del C9 que se dice, ¿no? De los cardenales que forman parte de ese consejo del Santo Padre, ¿no? Para realizar una nueva constitución apostólica que se verá la luz en el año 2016 y que va a sustituir a la Pastor Bonus, la que firmó Juan Pablo II en el año 88. Pues ya no son en el Colegio Cardenalicio 165, sino que son más porque se han incorporado 20 nuevos cardenales. Como estamos diciendo en estas transmisiones, pues son 15 con capacidad de elegir y ser elegidos papa y 5 que no, porque rebasan esa edad, que son los 80 años para poder ser cardenal electo. Los temas que se han tocado estos días han sido la relación entre la curia romana, las iglesias locales, temas pues que a nosotros nos parecen como muy internos de la Iglesia, pero viene bien conocer esta transparencia de la Iglesia y cómo todos los temas que toca pues están a disposición de todos, ¿no? Y gracias a los medios de comunicación, a la oficina de prensa del Vaticano, se dan a conocer, ¿no? Para que todos formemos parte de esta responsabilidad. Se hablaba también de la responsabilidad de los laicos y de las mujeres, sobre todo que tengan más presencia en puestos de responsabilidad en la curia. El tema de las finanzas del Vaticano, estaba ahí el cardenal George Pell, el prefecto de la Secretaría Económica de la Santa Sede. Se habla también de informar de los trabajos realizados hasta ahora, de quién trabaja en ellos, es decir, todo lo que es la apertura de la información, ¿no? A más no poder. Y bueno, también se habló de la renovación de la curia, pero con motivos de evangelización, es decir, que aquí el objetivo es transmitir al Señor. Esto no es solamente un lavado interno o, bueno, pues por así decirlo, como una campaña de información, sino sencillamente para comunicar mejor el mensaje del Evangelio y que el Señor llegue a todo el mundo, ¿no? Ayer tuvimos la alegría de contar con 2 nuevos cardenales españoles, y uno de ellos es el arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez, que ya es el cardenal Blázquez, ¿no? Él decía que estaba agradecido con la confianza del Papa que había depositado en él, ¿no? Y que decía él que la nueva colaboración que el Papa me pida, pues lo haga con espíritu de asistencia, de afecto, de una manifestación permanente de afecto. Para nosotros, ahora que vemos esta imagen del Santo Padre, tenemos que estar muy unidos al Santo Padre. Siempre rezamos por las intenciones del Papa, pues que cada vez sea más frecuente, ¿no? El Papa nos ayuda mucho todos los días en sus alocuciones, en la audiencia de los miércoles que podéis escuchar aquí en 13 Televisión, en el Ángelus del domingo. Nos ha dicho, por ejemplo, durante este año cosas como pues que tengamos siempre nuestra partida de bautismo cerca, ¿no? Que no solamente celebremos el día de nuestro nacimiento, nuestro cumpleaños, sino el día de nuestro nacimiento al más allá, la otra vida que empieza aquí. Y es cierto, ¿no? Es una cosa que cuando se está comentando en parroquias, ¿no? Hay muchos sacerdotes, compañeros que me dicen eso, ¿no? Me dicen, pues si nosotros lo estamos diciendo mucho las homilías en los pequeños grupos, ¿no? El tema de la partida de bautismo, ¿no? Que nos demos cuenta de que ese es el día de nuestro auténtico parto, ¿no? Decíamos que hay muchos cardenales que provienen de diversos rincones del planeta, que no solamente han sido muchos los europeos en otros momentos de creación de cardenales, pero esta vez no, esta vez han sido cardenales de México, de Panamá, de Italia, ha habido Cabo Verde, Tailandia, pero de la Polinesia, una isla, bueno, que en el fondo es un reino que se llama el reino de Tonga, y que el cardenal de Tonga es el cardenal de 150 islas. Es un rincón en el que hay una iglesia cristiana, pero es una iglesia más bien como nacional. Hay mucha presencia de mormones y los católicos, pues cada vez hay más, ¿no? Los datos que nos llegan de otras comunidades cristianas del mundo nos hablan de cómo crecen los católicos en el mundo, ¿no?
en África, en Asia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es ¿qué nos está pasando a Europa? ¿Qué pasa el continente desde el cual salieron los evangelizadores no solamente a explorar el Nuevo Mundo, sino a evangelizar el Nuevo Mundo? Y efectivamente, estamos ahora viendo cómo ha sido evangelizado el Nuevo Mundo. Tenemos un Santo Padre que proviene de Argentina, tenemos los distintos rincones del mundo de habla hispana, donde evidentemente hemos visto cómo va creciendo esa fe en el Señor. Y nosotros en Europa, pues parece ser que estamos asistiendo a no una agonía, pues desde luego como el desfallecimiento de nuestras fuerzas, ¿no? Entonces hay que interrogarse qué nos está pasando, ¿no? Si verdaderamente tenemos fuerza para un nuevo itinerario espiritual, ¿no? Tenemos que recapacitar, ¿no? Pues le vamos a pedir al Señor de una forma especialísima en esta acción de gracias, siempre el momento de la Eucaristía, cuando recibimos al Señor con toda su presencia, ¿no? Su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad, todo absolutamente la Eucaristía, pues que aprovechemos para charlar con Él y dejarle sobre todo que Él entre, ¿no? en nuestro corazón. Qué bien que nos ayuda la Iglesia, nuestros pastores, el Papa, se ponen como a nuestra disposición para hacernos fácil el contacto con el Señor. Oremos. Celestius Domine pasti delicis, Señor, tú que nos has nutrido en el banquete eucarístico, a que busquemos siempre aquellos bienes que nos dan la verdadera vida. Y estamos ya en los últimos momentos de la celebración eucarística. Entramos ya en los ritos de conclusión. Inclinate vos ad benedictionem. ¿Será esto una bendición especial? Dios omnipotente y misericordioso os bendiga y os dé el don de la verdadera sabiduría, portadora de la salvación. Os ilumine siempre con las enseñanzas de la fe y os ayude a perseverar en el bien. Amén. Os muestre siempre el camino de la verdad y de la paz. Guíe vuestros pasos en el camino hacia la vida eterna. Amén. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Con una voz preciosa ha dicho, ha terminado la misa. La verdad es que tiene una voz. Sí.
Efectivamente, el diácono es el que nos ha dicho que la misa ha terminado y efectivamente cuando son en estos momentos las 11:23 de la mañana, concluye esta celebración de la Eucaristía presidida por el Santo Padre desde la Basílica de San Pedro, con todos los cardenales que han concelebrado, que se han sumado al nuevo colegio, al Colegio de Cardenales. Pues nosotros vamos a dejar en este punto nuestra transmisión, pero no os marchéis porque a las 12 volvemos con el rezo del Ángelus, como viene siendo habitual. Sí, que tomen un café, un algo, y que a las 12 estamos de nuevo aquí porque el Papa va a salir a la plaza. Hay miles de peregrinos que están esperando afuera, que no han entrado en la Basílica. Claro. Y con lo cual quieren rezar la oración mariana del Ángelus con el Papa y con todos nosotros, que estamos siguiendo aquí a través de 13TV todos estos acontecimientos. Así que vemos ahora al Santo Padre, que está en una oración, en un canto precioso dirigido a la Virgen, pues que ella nos acompañe. Recordaremos, por tanto, a las 12 el misterio de la Encarnación, como viene siendo habitual en un cristiano, siempre a las 12 del mediodía hacer ese parón para acercarnos a ese gran misterio, y a esa hora estaremos de nuevo aquí. Así es que dentro de una media hora larga os esperamos aquí en 13 Televisión. Hasta ahora.